Hola, ¿qué tal? Soy Josué Ramírez y continuamos con el podcast de Hablar en Público. En este podcast vamos a hablar sobre 10 principios básicos que debes de aprender a la hora de hablar en público. Estos 10 pasos han sido formulados por mí, porque sí, este es mi podcast y te estoy dando estos consejos. Vamos a ello. Antes de iniciar, te quiero aclarar de que existe mucho contenido en Internet, en libros de superación para que tú puedas aprender muchos consejos más. Está en ti ir y buscarlos. Ahora que has buscado este podcast, espero que te guste. Vamos con el primer principio. Observa tu audiencia. El contacto visual tiene que ser constante. Los ojos siempre serán el centro de atención de los seres humanos. Esto ya lo aprendimos en neurolenguaje y en neurociencia. Sabemos de que los ojos es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano. Si tú le demuestras a una audiencia de 10 o 20 personas, o es más, de 50, y produces contacto visual con ellos, te lo juro que te lo van a agradecer, no diciéndote gracias, sino que te van a prestar atención. Existen personas que ven al fondo del escenario, del salón, y empiezan a visualizar a las personas. Hay un chiste muy común que dice que te los debes de imaginar desnudo. Bueno, eso no es posible, pero igual. Una buena estrategia es que cuando estás hablando con el público, le debes de dar pequeños lapsos de contacto visual, como que le estés personalizando el contenido. Te lo juro que eso sí lo va a respetar y va a aprender todo lo que tú digas. Vamos al siguiente. Practica tu discurso. El cerebro es poderoso con los recuerdos almacenados en la memoria. Te ayudará a la conexión del inicio, del medio y del final de tu idea general. Esto te lo pongo en un ejemplo muy fácil. Imagina tu canción favorita. Yo sé que tú sabes cómo inicia, cómo es el medio, cuáles son sus tonalidades, cuándo ella o él se inspira en el momento de la canción y cuál va a ser su final. Pues así debe de ser tu discurso. Porque si lo conoces al revés y al derecho, te juro que ninguna persona va a poder hacerte una pregunta donde tú divagas, porque ya conoces todo el panorama. Es decir, tú conoces los planos de la construcción de tu discurso. Y créemelo, el cerebro no te va a fallar si esto está almacenado en tu memoria. Vamos al siguiente. No pidas disculpas. Pedir disculpas muestra vulnerabilidad en tu discurso, pausas incómodas y distrae a la audiencia. Bien, antes de que pienses de que esto es sobre la ética, la moral y que, cometí un error y no debo de pedir disculpa siendo una persona horrible, no, te lo aclaro en un ejemplo. Estás a punto de iniciar tu ponencia y el proyector o la diapositiva no funciona, pues no es momento para decirle a la audiencia, miren, disculpen, tenemos fallos en la presentación, me regalan 2 minutos y vamos a empezar. No, eso no lo debes de hacer nunca. Debes de tomar una estrategia para que ellos olviden el error visual y empezar a trabajar con ellos de otra forma. Por eso existe el plan A, el plan B, el plan C de tu ponencia. Si no está lista la presentación, aquí es el momento para hacerle preguntas al público, para interactuar con ellos. Otro error muy común es cuando expones una parte que no debería de ser en ese momento. ¿Y qué hacemos? Decimos, perdón, les dije esto y no era lo que era, sino que vamos a volver a empezar. No lo debes de hacer porque ya vulnerabilizaste tu discurso, ya vieron que te equivocaste y eso no lo deben de tener en sus mentes. ¿Y qué debemos de hacer ante ello? Pues continuar. Luego puedes regresar a la información que te faltó, pero no demostrarlo. Y este es el punto de no pedir disculpas, simplemente que no sepan que te equivocaste. Esta es muy importante y maravillosa. Investiga tu audiencia. Conocer a tu audiencia potencializa tus ideas y minimiza el miedo a expresarte. Es importante conocer el sexo, la edad, la localidad, los estudios que tiene, si son personas que tienen familia, si son solteros,
si les gusta el fútbol, si les gusta la música, cualquier cosa. Esa información te sirve de ayuda y lo más importante, para poder relacionar tu tema con cosas que a ellos les gusten. Recuerda que el objetivo de tu presentación es que a ellos les guste. Entonces, toma datos de la audiencia y manipúlalos sin que ellos se den cuenta con las afinidades que ellos tienen. Y ahora te preguntarás, ¿cómo lo hago? ¿Le paso una encuesta y que me dé la información así nomás? No. Pues aquí viene la estrategia. Debes de platicar con tu audiencia antes. El iniciar tu exposición con preguntas al azar sobre datos que tú quieres recopilar es exitoso, porque ellos te van a dar información que ellos no saben que tú ocuparás más adelante para que ellos te den toda la atención. Si son tus compañeros, ya lo tienes hecho. Así que no lo olvides, investiga tu audiencia, siempre. El call to action, que en su traducción sería el llamado a la acción. Tu discurso debe de contener una intención ejecutable. Anima a tu audiencia a realizar una actividad. El cerebro aprende mejor si tiene una tarea por hacer. Este call to action lo respalda la neurociencia e incluso la educación. En la educación se llama aprendizaje significativo. Debe de tener un significado para que yo aprenda. Eso quiere decir que les vamos a dejar una actividad corta que sea ejecutable para que ellos aprendan solos. Es decir, no vienen solo a escucharme, también vienen a trabajar. Pero ojo acá, muchas personas no van a convenir conmigo con esto que voy a decir. Este tipo de actividad que te dicen suban las manos, giren la cabeza, salten, para iniciar una exposición es malísimo porque llevas a la persona a una actividad que no quiere hacer. Entonces, como somos estrategas de hablar en público, vamos a crear call to action que tengan efectividad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues te voy a dar 2 ejemplos. Uno es muy sencillo, que es el que me gusta hacer con los estudiantes y con las personas con las que hablo en público. Entregarles una pregunta polémica. Y esto es muy simple, lo haré contigo. Siempre les digo, a la persona que tengan a la par, sin moverse, discutan esta pregunta. Si un árbol cae y nadie lo vio, ni nadie lo escuchó, ¿el árbol siempre cayó? Pues discútelo con la persona que tengas más cercana cuando estés escuchando este podcast. La segunda, recuerda que tu presentación no solo es ir y regalar contenido. También puedes regalar algún afiche, alguna entrada a algún lugar, algún incentivo. Pues una de las estrategias más famosas en estos momentos es darles un incentivo a aquellas personas que pongan el hashtag tal en este momento. Y al azar, en vivo, vamos a sacar al ganador. Y ¡pum!, le entregas algo. La persona va a salir corriendo porque lo quiere. ¿Sí me entiendes la parte del call to action? Hacer actividades. Y no te voy a dar más porque este es el trabajo. Tú las tienes que crear. Habla claro y fuerte. La frecuencia de tu voz tiene que tener altos y bajos, como una frecuencia de onda. Hablar claro y simple. Bien, esto queda explicado por sí solo, ¿sí? Las personas que tienen miedo a hablar en público, créemelo, tienen una voz muy alta o tienen una voz muy baja. No encuentran la fluctuación que debe de haber entre altos y bajos. ¿Pero qué te puede ayudar a tener esa tonalidad de voz? Pues lo más básico, practica. Practica enfrente de personas. Esto te va a ayudar mucho. Y recuerda que tu tonalidad de voz debe de ser siempre clara, simple y con fluctuaciones, porque así le das entretenimiento a las personas. ¿Qué sucede si yo te hablara normalmente como una máquina y empezaras a aprender lo que yo te digo? Justo como lo acabo de hacer. No tiene sentido escuchar una máquina como Locuendo o como Siri que te lee algo. Es algo plano. Debe de ser dimensional. Demuestra tus énfasis. Dale la pasión al momento donde tú quieres entregar la mejor idea posible. ¿Cuál es? Aprender a hablar en público. Ese puede ser un ejemplo. Lenguaje inclusivo y asertivo. Recuerda que la inclusión genera una plática cómoda y obviamente una aceptación para toda la audiencia. Pero más importante aún, ser asertivo. Siempre tienes que determinar de que sí es verídica tu información. No debes de decir,
la información la encontré en una bibliografía, ahí estaba. Sino que debes de decir, la información recabada por el grupo de nosotros la encontramos en una biblioteca verídica. Bien, así le das el asertivo a tu lenguaje. Mezcla anécdotas y datos. El cerebro ama las historias. Los sucesos de la vida cotidiana. Junta una historia corta y colócale datos verídicos. Verás que el público lo asociará a su persona. Es algo innato del ser humano querer estar involucrado en todo. Y es justo, es nuestra naturaleza. Y por eso involucremos historias cortas, anécdotas, para que ellos se sientan de que la persona que está hablando enfrente somos iguales. Eso le da comodidad. El cerebro empieza a aceptar la información y dice, sí, aprendo contigo. Mensaje inspirador. Las emociones estimulan el aprendizaje. Crea un mensaje de cierre emotivo con impacto. Esto demostrará tu compromiso personal. Imagínate que estás hablando de un tema que es el reciclaje, por ejemplo. Da un mensaje inspirador del por qué el simple hecho de guardar una botella o de reciclar aluminio generas un gran impacto a la ecología mundial. Es decir, muchas personas van a vivir más si empezamos a reciclar. Y recuerda también que las emociones son la clave. Si tu mensaje es inspirador, las emociones van a hacer que se mueva la gente. Van a hacer que te pongan toda la atención y quieran divulgar tu contenido. Y el último, y el que considero más importante, miéntele a tu cerebro de que sí puedes. Esto es neurociencia aplicada. Esto no es una filosofía, esto no es inspiracional o una charla motivacional. El cerebro adopta las mentiras, se las cree, y mientras más se la implicas, más se la va a creer. Así que cuando te subas al escenario, cuando estés enfrente de tus compañeros, cuando estés enfrente de 20, 50 personas, desde el inicio tú debes de saber que esto ya terminó exitosamente. Así que estos fueron los 10 principios para hablar en público, según yo. Y bien, espero que te haya gustado y nos vemos hasta el siguiente podcast. Chao.